Vamos a ir todos ahí a la carta de los Filipenses, capítulo 2. Sí, bueno, ahí el apóstol Pablo en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo desea, y es una orden para la iglesia: ustedes tienen que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero la palabra sentir tiene que ver con la palabra pensamiento. Pablo les dice: piensen como Jesús pensó, tengan el mismo corazón que Jesús tuvo. Y el versículo 6 al versículo 8 te muestra cuál es el corazón que tuvo Jesús. Y ahí nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a abandonar sus derechos y sus privilegios como Dios. Y dice la Biblia que se despojó a sí mismo, se hizo hombre. Él no dejó de ser Dios, sino que él tomó forma humana. Y después de que tomó forma humana, adoptó una forma humana, él estuvo dispuesto a alistarse para una tarea sacrificada. Él nació bajo condiciones extremas, hablando humanamente. Él nació en un hogar pobre, él vivió una vida en el anonimato durante 30 años, y desde los 30 años que fue su ministerio público, vivió todo tipo de dolores, todo tipo de situaciones, y en ninguna de ellas él pecó. En todo su recorrido Jesús fue obediente, pero fue obediente hasta la muerte. Porque Jesús no solamente se hizo humano, sino que al ser humano, él caminó por un sendero que le iba a llevar hasta la peor muerte de aquel tiempo, y era la muerte de cruz, a fin de que tú y yo, todos nosotros, los seres humanos, podamos tener la puerta abierta de la esperanza, de la vida, de la verdad, a través de la persona de Jesús. Pablo le dice: lo mismo que hizo a Jesús hacer todo esto, tiene que haber en ustedes como un ejemplo. Y desde el versículo 12 al versículo 18, nosotros estuvimos estudiando qué es la manera en cómo esto que Jesús hizo va a afectarte en tu conducta, va a afectarte en tu comportamiento. Una persona que se encuentra con Jesús no puede volver a ser la misma. De la misma manera que una mujer que va a la peluquería no vuelve igual, vuelve distinta, porque se fue a la peluquería y pagó. Cuando tú te encuentras con Jesús, cambia tu comportamiento. Y por eso en el versículo 12 dice Pablo: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Les dice: ahora ustedes tienen que esforzarse por parecerse a Cristo. Después, en el versículo 14, le dice: hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, a vivir una vida de gratitud, una vida de dejar de pelear con Dios y empezar a aprovechar todo lo que Dios pone en la vida para formar a Cristo. Porque todo lo que Dios está haciendo en tu vida hoy es para eso. No es para que tú seas más feliz, sino para que seas más santo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande que quisieras quitar de tu vida y que te estorba y que es un fastidio, Dios lo quiere utilizar para formar a Cristo. Y por eso dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. No te quejes de lo que Dios está poniendo delante tuyo. No contiendas, no pelees. ¿Sí? Y en el versículo 18 y 17 Pablo nos muestra cuál debe ser la actitud de un creyente frente a la voluntad de Dios para formar a Cristo, ¿no es cierto?, para trabajar en nuestra salvación. Y es una actitud de gozo, y por eso Pablo dice: gozaos y regocijaos. ¿Sí? Para Pablo no era un problema
terminar muriendo por lo que estaba haciendo en servicio a Dios. Porque Pablo entendía que esa era la voluntad de Dios para él. Y si esto iba a darle mayor gloria a Cristo, y si esto lo iba a llevar a ser más como Cristo, Pablo le decía a los filipenses: no tengan tristeza por mí, gócense conmigo, y cuando a ustedes les pase, o si les está pasando, que están sufriendo por causa de Jesús, ustedes deben de estar gozosos, y yo comparto ese gozo con ustedes. Hoy nosotros vamos a estudiar en cómo la obra de Cristo no solamente va a cambiar la forma en la que te comportas, sino va a cambiar la forma en cómo vives. O sea, la forma en cómo te conduces en este mundo. Y Pablo va a poner el ejemplo de dos hombres. El uno es Timoteo y el segundo es Epafrodito. Hoy vamos a hablar de Timoteo. Y a través de Pablo de Timoteo nos va a mostrar cómo Timoteo ha decidido, por la obra de Cristo, vivir una vida comprometida por la causa de Cristo. Ese es el título del mensaje de hoy: una vida comprometida por su causa. Si tú estás del otro lado, vamos a estudiar la historia de lo que Pablo dice acá de Timoteo. Pero Pablo no está dejando esto acá para que la gente sepa algo de Timoteo, o lo que va a hacer con Timoteo, o cómo eso va a afectarles a ellos en relación a Timoteo, sino cómo la vida de Timoteo debe ser un ejemplo para que ellos también puedan imitar. Pablo no quiere que los filipenses digan: qué bueno tener a un hermano como Timoteo, y lo estimen, y lo respeten, sino que los filipenses digan: nosotros tenemos que imitar a este hermano que tanto estimamos. Y tú hoy acá tienes que salir con este pensamiento: si ves la obra de Cristo, lo que Él hizo, esa obra, ver esa obra, te va a conducir a vivir una vida comprometida como la vida de Timoteo. Pero es una vida comprometida por su causa. Y vamos a ir a leer desde el versículo 19 al versículo 24, porque hay una pregunta, ¿no? ¿Qué significa vivir una vida comprometida por su causa? ¿Qué es vivir de esa manera? Bueno, Pablo nos va a responder. Dice ahí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Vivir una vida comprometida por su causa es preocuparte sinceramente por el estado de la iglesia. ¿Sí? Vivir una vida comprometida por su causa es preocuparte sinceramente por el estado de la iglesia. Preocuparte, escuchar, sinceramente por el estado de tu iglesia local, Ahí Pablo dice: espero en el Señor. Pablo tiene un deseo, tiene una esperanza. Y esta esperanza, él la tiene vista como algo que va a suceder, pero va a suceder en el Señor. Pablo no es un agente que se mueve en el mundo sin considerar a Dios. Él entiende que la voluntad de Dios está por encima de su voluntad, y que Dios es soberano y Él rige y orquesta todo lo que está pasando en su vida. Y Pablo tiene este deseo, y sabe que en el Señor va a ser posible. ¿Cuál es este deseo? Dice: yo espero en la voluntad del Señor, tengo esta esperanza de enviarles pronto a Timoteo. Y Pablo quiere enviar a Timoteo. Pablo está en la cárcel. Pablo está ahí en la cárcel porque él viene de un recorrido en donde hay muchas personas que lo están acusando por lo que él está predicando, y tiene que ver con el mensaje de Jesús.
Hay judíos que desean matarlo. Hay personas que no ven bien a Pablo. Hay personas, gobernadores, que ven a Pablo como un loco. Y Pablo está acá como ciudadano romano. Como su caso no se logra resolver, Pablo ahora es llevado a Roma para que el César defina si él es inocente o culpable. Y Pablo no sabe si él va a vivir, si él va a ser declarado inocente. Él no sabe algunas cosas. Pero él, en medio de todo lo que está viviendo, él está preocupado por la iglesia. Y él está acá diciendo que quiere enviar a Timoteo. Él quiere que este hombre vaya a la iglesia. Y Pablo tiene un objetivo y un propósito definido de por qué quiere enviar a Timoteo. Y la pregunta que surge es por qué quiere enviar a Timoteo. Porque ahí en la iglesia en Roma había muchos creyentes. Y ahí Pablo lo afirma en la misma carta, que hay muchos que están predicando a Cristo por motivo de vanagloria. O sea, hay creyentes en Roma. Hay iglesias en Roma. Pero ¿por qué envía a Timoteo? ¿Por qué quiere enviar a Timoteo? ¿Y por qué Pablo tiene este peso por la iglesia? Mira, vamos a ir ahí un ratito, 2 Corintios 11:28. Pablo ahí hace una lista de todos los sufrimientos que él ha vivido por causa de Cristo. Y en el versículo 28, después de hablar de todas las cosas difíciles que le han ocurrido, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía una preocupación por todas las iglesias. No era una preocupación pecaminosa, no era esa preocupación que te estresa. ¿Viste? Cuando tú estás preocupado y empiezas a tener tics, te comes las uñas, te empiezas a arrancar los cueritos, tantas cosas que uno hace cuando está preocupado o ansioso, uno empieza a comer. Bueno, Pablo no tenía una preocupación pecaminosa en ese sentido, sino que la preocupación de Pablo estaba basada en un amor sincero por la iglesia local. Pablo estaba siempre pensando en cómo están creciendo las iglesias. Pablo siempre estaba pensando cómo bendecir a la iglesia. Pablo estaba pensando cómo proteger a la iglesia. Y esta era la carga de Pablo, como la carga que tiene un padre por su hijo, como la carga que tiene una madre por su familia. Pablo tenía esta preocupación. Y por esta preocupación es que él quiere enviar a Timoteo. Bueno, y Timoteo, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué es un candidato bueno para enviar a los filipenses? Bueno, volvamos allá a Filipenses. Dice ahí Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dice: a ninguna persona, a ningún creyente que está acá en Roma, tiene el mismo corazón que yo tengo por la iglesia. Ninguno de los creyentes que están acá en Roma tiene el mismo sentir por la iglesia. No tiene el mismo amor o la misma prioridad que Timoteo tiene por la iglesia. Timoteo era como, imagínate, Pablo y Timoteo tenían el mismo sentir y eran como dos llantas en el mismo auto que viajaban hacia la misma dirección. Lo que Pablo sentía por la iglesia, lo sentía también Timoteo. La preocupación y la carga que Pablo tenía era la misma preocupación de Timoteo. Y mira qué loco, porque ahí Pablo dice: yo le quiero enviar porque yo, dice, quiero tener buen ánimo y quiero estar de buen ánimo al saber de vuestro estado.
yo tengo un peso por ustedes y yo no sé qué está pasando con ustedes. Y para saber qué está pasando con ustedes, yo necesito enviar a alguien para que esa persona vaya a la iglesia y se fije en quienes están debilitados, quienes están animados, quienes están caminando, no caminando en la fe. Quiero saber si hay falsos maestros entrando a esa iglesia. Y Pablo dice, yo quiero saber cómo están mis hermanos. Y Timoteo, yo sé que también quiere lo mismo que yo quiero, y por eso quiero enviar a Timoteo. Pero ahí aparece la palabra sinceramente, que dice sinceramente, se interese por vosotros. La palabra sinceramente tiene que ver con alguien que no busca algo detrás, alguien que no está movido por algo que no sea los filipenses. Y mira, Timoteo tiene un interés genuino en este sentido. Timoteo no quiere hacer ese terrible viaje porque los filipenses le van a dar algo a Timoteo. Timoteo quiere ir a los filipenses porque quiere ver el rostro de sus hermanos y saber si ellos están caminando en la fe. Ese era el gozo más grande para Timoteo. Y nosotros a veces podemos confundir el interés con el interés sincero. Yo puedo estar interesado en algo, pero la pregunta es, ¿qué mueve a mi corazón interesarse en eso? Timoteo tenía un interés sincero en los filipenses, pero hay una pareja en la Biblia que tenía un interés a primera vista en la iglesia, pero no era sincero, y era Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos dicen que vendieron una propiedad y después la vendieron y dieron todo ese dinero para los hermanos de la iglesia y la pusieron ahí delante de Pedro para que Pedro la distribuyera. ¿Y qué pasó ahí con Ananías y Zafira? Pedro se dio cuenta a través del Espíritu Santo que ellos eran mentirosos, que ellos tenían motivaciones pecaminosas. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos terminaron muriendo. Alguien podría decir, Ananías y Zafira, a ellos les interesa la iglesia, porque están vendiendo una propiedad y mirad todo lo que están dando a la iglesia. Pero Dios está viendo que detrás de eso que están haciendo, están buscando algo para sí mismos. Quizás poder, influencia dentro de la iglesia, pero ellos no estaban buscando bendecir a los hermanos, sino bendecirse a ellos, bendiciendo a otros. Es como cuando vos le das algo a alguien y no estás esperando que eso le sirva a esa persona, sino que esa persona te vea como buena gente o te diga gracias, sos una buena persona. Bueno, Timoteo no tenía estas pretensiones. La intención de Timoteo era sincera. Pablo quería enviar a Timoteo porque Timoteo pensaba en bendecir a los hermanos. La obra de Cristo te va a llevar a vivir una vida comprometida en el sentido de que a ti te va a llevar a preocuparte sinceramente por el estado de tus hermanos. ¿Sabes? Hay una persona hace tiempo que dice o puede decir lo siguiente: yo soy creyente y no necesito congregarme. Y puede pensar esta persona que está bien su cristianismo, pero el cristianismo que no te lleva a comprometerte por la causa de Cristo no solamente es un cristianismo barato, es un cristianismo falso. Porque Dios, cuando Cristo vino y se sacrificó, vino para darte vida. Y parte de darte vida fue el que tu corazón no sea solamente movido a amarle a Él, sino a amar lo que Él ama. Y Dios ama a su iglesia. Y cuando Él está en tu vida, tú vas a ser movido al querer también amar como Él ama a su iglesia. Y cuando vos amas a alguien, vos te preocupás. Pero cuando esa preocupación es sincera, te moves en ese interés a querer de manera práctica
ayudar. Pablo dice, yo no puedo ir en este momento a la iglesia de ustedes. Yo quisiera ir, pero como no puedo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Voy a enviar a Timoteo. Y Timoteo dice, Pablo, yo quiero ir. El camino es peligroso, el camino es largo, pero Timoteo quiere ir. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Te preocupa lo que está pasando en la vida de otros hermanos de la iglesia? Dentro de todas las preocupaciones que tienes diariamente, ¿en qué lugar está la preocupación por los hermanos? ¿Sabes qué hermanos están desanimados en este momento en la congregación? ¿Sabes qué hermanos están disciplinados hoy? ¿Sabes qué hermanos están necesitados? ¿Sabes qué hermanos están caminando en rebeldía? ¿Sabes? Bueno, Pablo dice, yo no sé cómo están. Voy a enviar a Timoteo. Bueno, ¿qué estás haciendo en la semana para preocuparte por el estado de tus hermanos? Imagínate cómo sería esto. Si nosotros abrazamos esto, los futuros pastores que vengan van a ser pastores de una iglesia muy feliz. Imagínate, el pastor va a una casa. Margarita, ¿sabes qué? Diego, justo me vino a visitar la hermana Teresita. Sí, me vino a visitar. Lucas, ¿sabes qué? Me vino a visitar el hermano Lilo. Johnny, sí, te vine por acá. No, ¿sabes qué? Justo estamos acá hablando con Juan Carlos. Lupe, mi amor, ojalá que jugamos con Lupe. No, ¿sabes qué? Vino la hermana, sí, Julianita, a visitarme y me trajo unas cositas para las niñas. Imagínate una iglesia así. Una iglesia que le quita el trabajo al pastor. Entonces, la gente del mundo, ¿qué mira? Cómo los hermanos se preocupan los unos de los otros y dicen, yo quiero estar en esa familia, porque a todos les preocupa la realidad de todos. Bueno, Pablo veía la obra de Cristo, Timoteo veía la obra de Cristo, y ellos decían, vamos a vivir vidas comprometidas, preocupándonos por la iglesia local. Segundo, una vida comprometida por su causa implica resistirte a buscar lo tuyo propio. Resistirte a buscar lo tuyo propio. Tienes que preocuparte sinceramente por tu iglesia, pero segundo, resístete, lucha por no buscar lo tuyo propio. Mira, ahí en el versículo 21 afirma Pablo por qué manda a Timoteo y no a otro, o no a otros. Dice, porque todos... ¿Quiénes todos? Bueno, los que están más cerca de Pablo son los creyentes que están en Roma. Porque todos los creyentes que están en Roma, dice, buscan. ¿Qué están buscando? Lo suyo propio. Escúchame, los creyentes en Roma, ahí en la carta de los Filipenses, ellos están haciendo ministerio. Ellos están evangelizando. O sea, no son personas que no están haciendo algo para Cristo. Pero al estar tan preocupados por sus vidas, ellos no podrían hacer o estar dispuestos a hacer lo que Timoteo sí está dispuesto a hacer, que es hacer un terrible viaje para ver a sus hermanos ahí en Filipos, visitarlos a todos y después hacer un informe y regresar a Roma para decirle, Pablo, los hermanos en Filipos están bien. Y Pablo diga, gracias, Timoteo. ¿Sí? Ahí aparece la palabra buscar. Busca lo suyo propio. Mira, esta palabra aparece ahí en Lucas 19:10. ¿Sí? Mira, busquémosla. Lucas 19:10.
Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Viste? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Ahora vamos a otra cita donde aparece esta palabra. Vamos a Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículos 45 al 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, esta palabra meta, mira, es interesante porque tiene que ver con establecerte una meta y enfocar todos los recursos, todas tus fuerzas para ejecutarla. Cuando dice que, por ejemplo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa era la meta de Jesús. Y todo lo que hacía Jesús, sus tiempos, sus fuerzas, todo iba para lograr esa meta, porque estaba buscando. El mercader, él se había propuesto una meta y era conseguir una gran perla. Y todos sus recursos, todas sus fuerzas iban para conseguir y cumplir esta meta. Los creyentes con los que Pablo no puede contar son personas que se han propuesto una meta y es vivir para ellos. Y esto es interesante porque te vuelvo a repetir, la gente ahí en Roma estaba sirviendo al Señor, pero la meta más importante para ellos no era la iglesia, eran sus propias vidas. Ellos vivían para ellos mismos. Ellos estaban ocupados en sus planes, en sus proyectos, en sus sueños, en las cosas cotidianas, en los afanes, en el trabajo, en el estudio. Imagínate, pensemos un ratito. Imagínate, Pablo le dice a un creyente, a Dieguito, Diego Candela, Diego, ¿te animás a ir a esta región donde están los films? No, lo que pasa es que si hago eso voy a tener que cortar, vienen mis vacaciones y yo no podría. Si hay otra fecha, contá conmigo. Sí, bueno, voy a preguntarle al hermano, sí, a la hermana Gabriela Santander, ¿no? Gabrielita, ¿podés ir a los filipenses? No, la verdad es que justo agarré un curso de decoupage, ¿sí? En 3D subatómico. Y no, si me hubieses avisado antes, yo no hubiese de verdad ido, ¿no? Bueno, Pablo dice, dice, envío a Timoteo porque todos, no dice la mayoría, dice todos acá están preocupados primeramente por sus vidas. Y por eso no puede enviar a otra persona que no sea Timoteo. Nadie está dispuesto a hacer una pausa a su vida, a sus planes y a sus proyectos por los filipenses. Y por eso le envío. Y es interesante porque la vida que Jesús proyectó para los discípulos era buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Bueno, Timoteo quiere hacerlo, pero estos creyentes no. Y también en Mateo Jesús dijo, no se afanen por qué van a comer, por qué van a vestir. Dice, porque los que piensan en estas preocupaciones, o los que tienen estas preocupaciones, son los gentiles, los incrédulos y los paganos. Estos creyentes ahí en Roma estaban viviendo para lo suyo propio, estaban viviendo como incrédulos. Porque Jesucristo, Él quiere discípulos. Jesucristo desea que esa obra que Él hizo te llegue a abrazar de tal manera que vos estés dispuesto a dejar de buscar lo tuyo propio. Porque puede ser que lo que estés buscando no sea malo. Pero ¿estarías dispuesto a dejar de buscar eso para buscar lo que es de Cristo Jesús? Bueno, Timoteo estuvo dispuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan de Demas?
Pablo ya está ahí en prisión otra vez y Pablo no va a salir de esta, va a ser martirizado. Y dice, Demas me ha abandonado amando más a este mundo. No dice que Demas dejó de amar, dice amó más a este mundo. Y muchos de nosotros amamos tanto nuestra vida que no estamos dispuestos a renunciar a planes de nuestra vida, a proyectos de nuestra vida, a metas de nuestra vida, para poder bendecir a los hermanos de la iglesia local. Qué triste que haya tantos hermanos ahí en Filipos. Imagínate, Timoteo está cuidando a Pablo y sirviéndole. Epafrodito, vamos a estudiar después de él, hizo cosas tremendas. Y todos los creyentes en Roma no están dispuestos a hacer de pausa su vida, a resistirse a buscar lo suyo propio, para buscar lo que es de Jesús. ¿Y qué es lo de Jesús? ¿Qué es buscar lo de Cristo Jesús? Bueno, Jesús ama profundamente a su iglesia. La ama de tal manera que Él estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Imagínate el valor que Cristo le da a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué valor tú y yo le damos a los hermanos? ¿Qué metas, sueños o deseos están tomando, gobernando tu vida y que impiden que te tomen en cuenta para bendecir a la iglesia? ¿Por qué no te pueden tomar en cuenta a ti para bendecir a otros hermanos? ¿En qué estás ocupado? ¿Qué es lo que te gobierna? Porque esto debería también ser para ti, para mí, no buscar lo tuyo propio. ¿Qué controla tu agenda? ¿En dónde se van tus energías? ¿En dónde se va tu tiempo? Esas 2 horitas que tienes, ¿en dónde se van? Cuando tomas decisiones, planificas tu agenda, piensas en cómo esas decisiones y esa agenda pueden afectar a la iglesia local. Cuando yo tomo una decisión, ¿sabes qué? Yo siempre pienso, esto le conviene a mi esposa, le conviene a mis hijos, nos va a ir bien. Pero hay tanto egoísmo en nosotros, queridos hermanos, que cuando tomamos decisiones, no nos preguntamos de qué manera esta decisión va a afectar a mis hermanos o de qué manera esta decisión les va a bendecir grandemente. Y es porque hay en nosotros un egoísmo sutil, como lo había en estos creyentes en Roma. Te repito, estaban sirviendo, estaban compartiendo el Evangelio, estaban algunos sufriendo, pero no estaban dispuestos a renunciar a todo lo que tenían que renunciar de sus vidas para ir hacia Filipos. ¿Qué metas, sueños o deseos deberían pasar a segundo lugar o ser abandonados por el bien de la iglesia? Lo repito, ¿qué sueños, metas deberían pasar a segundo lugar por el bien de la iglesia? Por ahí uno diría, digo, tengo 2 horas solamente para relajarme ahí en casa, viendo algo o haciendo algo. ¿Está mal eso? Bueno, si vos sabes que un hermano está mal, vos podrías preguntarte, ¿quién visitó a ese hermano? ¿Sabes que las caídas de algunos hermanos no solamente son por sus propias decisiones, sino porque habían hermanos que no estuvimos cuando deberíamos haber estado? No es que no solamente no estuvo el pastor, no estuvimos todos. ¿Dónde estuviste tú? Bueno, Pablo diría, buscando lo tuyo propio. A nadie tengo del mismo sentir que tan sinceramente se interese por la iglesia. Les envío a Timoteo, ¿sí? Así que ver la obra de Cristo te va a llevar a preocuparte sinceramente por el estado de la iglesia local. Segundo, a esforzarte para no buscar lo tuyo propio.
Porque o buscas lo tuyo propio o buscas lo de Cristo Jesús, pero no se pueden las dos cosas. Y por último, vive una vida comprometida por su causa, rindiendo tu voluntad. Rindiendo tu voluntad. Vamos a volver a ir a Filipenses. ¿Sí? En el versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahí la palabrita pero tiene que ver con que Pablo quiere hacer un contraste. O sea, creyentes buscan lo suyo propio, pero Timoteo es distinto. ¿Y por qué Timoteo es distinto? ¿Cómo yo sé que Timoteo es distinto? Bueno, porque los filipenses conocen a Timoteo. No es alguien desconocido. Es más, al principio de la carta dice Pablo y Timoteo. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando fundó esa iglesia, ¿quién estaba ahí en ese segundo viaje? Timoteo y Silas. Timoteo estuvo ahí también presente. Así que la gente conocía todo lo que Timoteo había hecho, que había dejado a su familia, que había dejado a quién, a su abuela, a su madre, Loida y Eunice. Loida y Eunice, escuchadme, abuela y madre loca. ¿Sí? Porque sabían que alguien como Pablo anteriormente había sido lapidado por causa de predicar lo que estaba predicando. Entonces Pablo llama a Timoteo y Timoteo va. Abandona a su abuela, a su madre, abandona su lugar cómodo. Después el apóstol Pablo le hace la circuncisión para testimonio a los judíos. Empieza a viajar con el apóstol Pablo a todos los lugares. ¿Sí? Y todo eso lo conocen los filipenses. Por eso dice ahí: pero ya conocéis los méritos de Él. La palabra conocer tiene que ver con ustedes, lo han visto con sus propios ojos. Y méritos significa fiel. Ustedes han comprobado a través de su propia experiencia que Timoteo, a ustedes les consta que Timoteo es este tipo de hombre, es este tipo de persona. ¿Por qué? Porque dice: porque ha servido conmigo en el Evangelio. La palabra servir tiene que ver ahí con la actitud que toma un esclavo para ponerse debajo de su amo y hacer la voluntad de ese amo. O sea, Pablo había renunciado a su propia voluntad y derechos. Timoteo también lo había hecho. Y a los filipenses les contaba eso, que Timoteo era ese tipo de hombre. Porque en ese tiempo un esclavo no tenía voz, no tenía voto, no tenía voluntad. La voluntad de ese siervo era la voluntad de su amo. Y acá Pablo dice: Timoteo ha servido. Timoteo se ha colocado en una posición de servidumbre, en una posición de esclavo. ¿Y para servir de esa manera a quién? Dice: al Evangelio. Y la palabra Evangelio no solo tiene que ver con las buenas noticias acerca de Jesús y su resurrección, sino a poder enseñarlas, a poder proyectarlas a través de la fundación y el fortalecimiento de iglesias locales. Timoteo había renunciado a su voluntad, a sus derechos, para que Dios haga lo que Él quiera con su vida. Y Pablo dice: ustedes saben que esto es real en Timoteo. ¿Sí? Ahí uno podría ponerse a pensar en esta actitud, y es inevitable que no se te venga la actitud de Cristo. Cristo que dijo: yo soy el siervo de ¿quién? De Dios. Jesús renunció a su voluntad para sujetarse a la voluntad del Padre. Y cuando estaba en Getsemaní,
Él dijo: Padre, no se haga tu voluntad, sino la mía. No, él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús tenía esta actitud, Pablo tenía esta actitud, Timoteo tenía esta actitud, y tú y yo, ¿qué actitud vamos a tener? Debemos tener la misma, de rendir mi voluntad a Dios para su causa. Porque imagínate, uno diría, Pablo pareciera como que tiene tomada la vida de Timoteo, ¿sí? Porque dice: envío a Timoteo, mando a ver a Timoteo, él va a recoger, él va a ver como el chico de los mandados. ¿Cómo Pablo puede estar seguro que este hombre llamado Timoteo va a hacer lo que le pide? Porque en lo más profundo de nosotros empezamos a tener miedo y luchamos contra quien nos pretenda controlar la vida. ¿Sí o no? No queremos que nadie nos controle la vida y tenemos temor a que alguien nos controle la vida. Timoteo era como alguien que está ahí. ¿Viste cuando hay gente que está buscando laburo y tiene, sí, hay un cartelito que dice trabajo? Y vos pasás y dice electricista, trabajo. Vos pasás por ahí y decís: subí, te llevo a la casa y estás dispuesto. Timoteo tenía un cartel que decía: úsame para lo que vos querás. Entonces Pablo veía eso y decía: Timoteo, ¿vas allá? Claro que sí. Para lo que vos querás, Pablo. Porque lo que vos querés es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, yo lo quiero hacer. Ahí Pablo termina, diciendo en el versículo 23: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí Pablo explica a la iglesia cuándo lo va a enviar. Y yo cuando leía esto decía: pero como que es un poquito egoísta esto, cuando vean cómo van mis asuntos. Bueno, Pablo lo que está diciendo es esto: yo necesito tener claridad de cómo va a terminar mi situación. Y yo necesito que Timoteo sepa cómo va a terminar mi vida, para que cuando me pase algo, él pueda ir a comunicar a la iglesia y pueda animar y fortalecerles. O sea, Pablo está en una cárcel y él está pensando en su iglesia local. Y en el versículo 24 termina: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo entiende que no sabe cómo va a ser el veredicto. Si algo pasa mal conmigo, Timoteo va a ir a decirles cómo va conmigo. Pero al final la voluntad no es del César, sino es de Dios. Y confío en el Señor, que yo iré también pronto a vosotros. Alguien preguntaría: ¿cuál sería el deseo más grande de un cristiano antes de morir? Y alguien contestó: ver por última vez en esta tierra el rostro de sus hermanos. Cuando Pablo se despide ahí de la iglesia de Éfeso, dicen que los hermanos lloraban porque no iban a ver más el rostro de Pablo. No porque no iban a escuchar su predicación, sino porque no iban a ver más el rostro de Pablo. ¿Por qué debería animarnos a venir a la iglesia? Porque queremos ver el rostro de nuestros hermanos. Y si tú no quieres ver el rostro de tus hermanos, estás en pecado. Si tú no quieres ver el rostro de los hermanos, has dejado de ver la obra de Cristo. Si no te preocupas por el estado de tus hermanos, y eso es un común denominador en tu vida, examínate para ver si estás en la fe. Pero Pablo quiere dejarnos hoy, a través de la vida de Timoteo, que la obra de Cristo te va a llevar a vivir una vida comprometida por su causa. ¿Cómo? Preocupándote sinceramente por el estado de tus hermanos. Segundo, resistiéndote a buscar lo tuyo propio. Abandonar lo tuyo propio.
Y tercero, rendir tu voluntad. Si no rendís tu voluntad, no puedes dejar de buscar lo tuyo propio. Y si no dejas de buscar lo tuyo propio, no puedes preocuparte por el estado de la iglesia. Solo quiero terminar con un versículo, y está ahí en 2 Corintios 5, del 14 al 15. Sí, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos gobierna, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Ya no vivan para sí, ya no vivan para buscar lo suyo propio, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Querés preguntarte, hoy en la clase de membresía tenemos la materia, ¿soy realmente cristiano? Bueno, la evidencia de que sos creyente es tu preocupación por la iglesia local. No solo deseas ser parte de la iglesia local, te empezás a preocupar por los hermanos. ¿Te preocupas por los hermanos? ¿Sabes? Hay muchas situaciones en cada una de las familias. Y los que se han levantado para visitar, animar, consolar, saben de tanta bendición que han sido. Y a los que lo están haciendo, les animo a seguir creciendo en eso, porque es la obra de Cristo en sus vidas. ¿Cómo te das cuenta que alguien es maduro en la fe? No cuando puede predicar bien la Biblia. Es parte, o cuando la puede entender, es parte, por eso está la clase de hermenéutica. La madurez cristiana es cuando vos empezás a entender que no sos más el ombligo del mundo, sino cuando empezás a entender que se trata de la obra de Cristo y empezás a preocuparte por la obra de Cristo. Y te aseguro que mucha de la amargura, de la falta de perdón, de la insatisfacción que sigues teniendo en tu vida cristiana, es por el egoísmo arraigado en el corazón que se niega a vivir la vida para aquel que murió por ti. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amás? Sí. Cuida. ¿De quién? Cuida de los míos. Te hago una pregunta. Si te hace la pregunta Jesús hoy, ¿me amas? Preocúpate por mi iglesia, como lo hizo mi hijo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo. Imítalos. Amén. Vamos a ponernos de pie.